Siempre se habló de la necesidad de regulación del Estado, lo que no necesariamente implica que el Estado sea el que produzca. Nosotros lo que pensamos es que tiene que haber un organismo que sea el que dé los permisos y las visas para poder producir, y esas visas podrán ser eventualmente a empresas públicas o a empresas privadas o a particulares, siempre y cuando se cumplan con determinados requisitos. Lo mismo para la expedición o la venta. Uno podría establecer, como hace por ejemplo el estado de California, centros dispensarios en donde se brinda información, son lugares seguros, son lugares limpios, que tienen un fácil acceso y que de alguna forma ayuda a descriminalizar el consumo de marihuana y en el caso de las personas que no conocen, bueno, saber cuáles son los perjuicios que trae y generar instancias de derivación para los consumos problemáticos, que son los menos, pero también los hay. Entonces, eso implica que el Estado puede jugar un rol, pero básicamente su rol, más que productor, es regulador. Y eso eventualmente podría ser que algún organismo estatal produzca, pero en principio lo que estamos pensando son visas de producción. ¿Sí? Claro, cuando se habla en general del proyecto, a veces o puede haber quedado la sensación de que el Estado es el que iba a producir. Bueno, nosotros pensamos que el Estado eventualmente o algún organismo del Estado podría hacerlo, pero conociendo otras experiencias, nos parece que en realidad lo ideal sería posibilitar que existan productores y que en todo caso tengan estas visas de producción y posteriormente, si es necesario, se le quite esas visas en función de que no cumplen con los requisitos que se establezcan. El objetivo central del proyecto es minimizar el narcotráfico, ¿sí? Y por lo tanto para eso tenemos que asegurarnos que los consumidores tengan un sistema claro, seguro y sencillo, ¿no? Si logramos eso, entonces los consumidores van a dejar de ir al mercado negro, al narcotráfico, y se van a establecer en el mercado legal. Eso es uno de los objetivos. Ahora, paralelamente, si cumplimos esto, vamos a tener mejoras en la salud pública. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar, desestigmatizar ayuda a que si una persona tiene problemas de salud con una droga ilegal, tenga menos problemas de ir a solicitar ayuda. Luego, por la propia sustancia, porque hoy el narcotráfico no permite ningún tipo de control de calidad. O sea, las personas que van a consumir la marihuana comprada o autocultivada van a saber que están consumiendo, como pasa con cualquier producto de nuestras vidas. La salud, por ejemplo, de los menores. Hoy no hay ningún tipo de filtro, es decir, el narcotráfico no le pregunta a quién le vende, simplemente le vende. Si nosotros reducimos el narcotráfico, seguramente va a ser más difícil para los menores acceder a ese mercado negro. Podemos establecer regulaciones, por ejemplo, qué pasa con los espacios públicos cerrados, como en el caso del tabaco. Nosotros pensamos que debería aplicarse la misma normativa. ¿Qué pasa con la conducción? Bueno, una persona no podría fumar marihuana y salir a manejar. Ese tipo de cosas en su conjunto mejorarían la salud pública. Con todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, bueno, ahí tenemos el lavado de activos, la reducción de los presos por la venta, la reducción de todos los delitos que se asocian al narcotráfico. Entonces, nosotros pensamos que si el proyecto de regulación se cumple, en realidad vamos a tener efectos positivos por los dos lados. Por la seguridad, porque el narcotráfico es una fuente permanente de generación del delito, y por la salud, fundamentalmente de las personas que consumen marihuana. Bueno, nosotros pensamos que en principio el sistema tiene que estar pensado básicamente para los residentes, ¿sí? Porque esto tomado un poco de la experiencia internacional. En todo caso, si Argentina y Brasil luego empiezan a tomar medidas similares, bueno, el sistema podrá liberalizarse un poco más. Ahora, tenemos que tomar la experiencia internacional en este campo. De todas formas, en Uruguay el consumo es legal. O sea, acá no puede ir una persona presa por ser un consumidor, porque la Constitución indica que todas las acciones que son personales, que son privadas, que no involucran ni afectan a terceros, no son objeto de las magistraturas. Entonces, nosotros tenemos que proteger ese derecho, y en este caso se trata del derecho al consumo. Ahora, esos no son problemas futuros, es decir, hoy ya ocurre en Uruguay que vienen turistas y consumen marihuana o compran marihuana. Lo hacen en el mercado negro, pero el consumo no es un delito en Uruguay. Quizás habrá que establecer mecanismos particulares para las cuestiones regionales
o para otras situaciones que se puedan dar. Ahora, lo que pensamos es que cualquier sistema que generemos va a ser mejor que el que tenemos hoy. Porque en definitiva esas cosas, es decir, todas las cuestiones que se plantean como problemas, el consumo a menores, el consumo en personas que tienen problemas psicológicos o psiquiátricas, el consumo de los turistas, no son problemas que tengamos en el futuro, son problemas que tenemos en la actualidad con un consumo creciente. Hay que cambiar la convención de estupefacientes del año 61. Es una convención hecha bajo una mirada prohibicionista, punitiva y no sanitaria. Y creo que el tema de las drogas tiene que ser todo lo contrario, una mirada regulacionista, que es el punto intermedio entre la liberación y la prohibición, ¿sí? Tiene que tener una mirada sanitaria, pero también tiene que tener una mirada de reducción de riesgos asociados a los consumos. Por lo tanto, en el fondo lo que hay que cambiar es el paradigma de la convención, y eso implica hacer todo un trabajo a escala regional, a escala internacional, para cambiar esta política que fundamentalmente los países de América, que somos países productores, nos ha traído muchos perjuicios, mucha violencia asociada a la producción y al tráfico, y hemos sido los que hemos pagado los costos más altos del sistema internacional, siendo que no somos los principales países consumidores, fundamentalmente de la cocaína. Y creo que en el fondo esa política nos tiene que llevar a regular no solo la marihuana, sino todas las drogas. Porque las prohibiciones generan mercados negros y los mercados negros generan muchos más problemas que soluciones. El problema no es la droga, ni siquiera la cocaína o ni siquiera la pasta base de cocaína. Y esto es una opinión personal. El problema es el mercado negro que genera lavado de activos, que genera violencia, que genera tráfico de armas, que genera corrupción a nivel policial, a nivel judicial, a nivel político y a nivel social, y genera estados paralelos. Quizás en Uruguay ese proceso no está tan desarrollado como en otros países de América Latina, pero sí hay un poder creciente del narcotráfico asociado a un aumento de la inseguridad, a un aumento de la violencia, y en el fondo no es la culpa ni de la cocaína ni de la marihuana, es el problema de su estatus legal. Y eso es el legado que nos deja la convención, y que es lo que habría que cambiar desde mi punto de vista. Si somos capaces de demostrar que si regulamos la marihuana se van a disminuir los daños y los riesgos, y que el problema no radica en el consumo per se, creo que vamos a avanzar en esa discusión de regular. Pero uno no puede ganar todas las discusiones juntas, tiene que ir paso por paso, y en este caso, bueno, la marihuana es la droga ilegal más consumida en el mundo, es la droga ilegal más consumida en el Uruguay, es, por razones de mercado, la droga que posibilita acercar a los consumidores a otras drogas como la cocaína, como la pasta base de cocaína, como el LSD, como la heroína. Y en el fondo de lo que se trata es de ir cambiando esa política con acciones. Lo que no creo que podamos hacerlo si queremos hacerlo todo de una. Creo que tenemos que ir generando un debate, generando experiencia. Seguramente vaya a haber cambios, vaya a haber modificaciones, pero los países que han regulado están mejor que los que no lo han hecho. Y eso creo que tiene que ser una enseñanza para los que queremos hacerlo.